Buenos días, en esta ocasión vamos a revisar la linealización ya de sistemas dinámicos. Inicialmente revisamos cómo linealizar sistemas, funciones de una sola variable o funciones multivariables. Pero ya cuando hablamos de sistemas dinámicos, ya hablamos ya de ecuaciones diferenciales. Si bien para sistemas lineales, nosotros tenemos esta representación en espacio de estados. Aquí podemos ver que tanto la derivada de los estados como la salida está en términos de estados y de entradas. Ya en sistemas no lineales, la derivada de los estados está en términos de una función que es no lineal, que depende de x y de u. Y la salida comúnmente se expresa en una función que depende de x, u. O por lo general la salida sí puede tener una representación lineal. Porque por lo general la salida está en términos de algún estado. Entonces, comúnmente se describe de esta forma, c por x, y no depende de la entrada. Pero de manera general, la dinámica de un sistema no lineal se puede describir como aparece aquí, por medio de estas dos funciones que pueden ser no lineales. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nosotros debemos hacer una linealización de todas estas funciones no lineales. Esta función va a ser la derivada de los estados, función que contiene la derivada de cada uno de los estados. Y pues es una función que va a tener las mismas dimensiones que el vector x, o sea, va a ser una función de n por 1. Esta h viene siendo la función de la salida, que tiene las mismas dimensiones que y, que viene siendo p por 1, donde pues n es el número de estados y p viene siendo el número de salidas de mi sistema de control. Aunque inicialmente en el curso hemos trabajado con sistemas de una sola entrada y una sola salida, comúnmente tenemos procesos industriales que tienen varias entradas y varias salidas. Entonces será común trabajar con ese tipo de sistemas multivariables. En los capítulos siguientes hablaremos acerca de cómo controlar ese tipo de sistemas, pero básicamente aplicamos las mismas leyes de control de sistemas de una sola variable, solo que las extendemos a sistemas multivariables. Entonces, P número de salidas, N número de estados, y aquí hay otra dimensión que no aparece aquí, M, que es el número de entradas. Porque pues X, los estados tienen dimensión N por 1 en estados, pero las entradas tienen dimensión M por 1. Yo tengo M entradas U1, U2, U3 hasta UM en el sistema de control. Entonces las dimensiones que yo tengo en el sistema lineal, recordemos que esto va a ser N por 1, esto es M por 1, M por 1, N por 1. Y las dimensiones de estas matrices que teníamos era A, es una matriz, debe ser N por N. Recordemos que la columna de este debe ser la misma fila. B es una matriz N por M. La columna de esta tiene que ser la misma fila. C, como esto es P por 1, porque tengo P salida, C debe ser P por
N, misma columna, misma fila, para que pueda multiplicarse, y de P por M, indicando que aquí tengo M columnas y del otro lado M filas. Estas serían las mismas dimensiones en el sistema lineal. Les sugiero revisar las temáticas de espacio de estados, si no recuerdan esos conceptos. Entonces, vamos a hacer la linealización de este sistema no lineal. Debemos linealizarlo con el fin de llegar a una representación lineal. Y eso es lo que vamos a trabajar en este momento. Como yo tengo mi sistema no lineal, tiene n estados, tendré n funciones. Por ejemplo, x1 punto va a ser la función 1, que depende de todos los estados y de todas las entradas. x2 punto, pues va a ser la función 2, otra que puede ser no lineal, que depende de estados y de entradas. Y así sucesivamente hasta tener n funciones no lineales. A todas estas n funciones yo tengo que aplicar la serie de Taylor. Cada una de las funciones de mi sistema dinámico debo aplicar la serie de Taylor. Y eso es lo que haremos a continuación. Entonces, vamos a tener la primera función y vamos a aplicar la serie de Taylor para esa función. Pero debemos escoger el punto de operación. A diferencia de sistemas estáticos, yo puedo escoger un punto de operación. Por ejemplo, ahorita escogimos para la función de dos variables el punto 1 y 2 y pi medios. En los sistemas dinámicos, el punto de operación es el punto de equilibrio. ¿Y qué es el punto de equilibrio? Es el punto en el cual todas las derivadas de los estados son iguales a cero. O sea, el punto de equilibrio de un sistema de control básicamente es esto, que cada una de estas derivadas sea igual, la función 1 sea igual a 0, la función 2 sea igual a 0, hasta la función n sea igual a 0. ¿Por qué se requiere eso? Porque si la derivada de los estados es igual a 0, quiere decir que el sistema está estático. No hay movimiento, los estados no están variando. Porque aquí tenemos la variación de cada uno de los estados. Entonces, si eso es posición, velocidad de un cuerpo, por ejemplo, entonces tendría que la posición está estática, la velocidad está estática, y por lo tanto el sistema está en equilibrio, ¿sí? Entonces, aquí estos vectores x y u, x tiene dimensiones n por 1 y u m por 1. Ya decimos que no son variables, sino que es un valor fijo. Por eso se le coloca el guión, indicando que es el valor en estado estacionario del sistema de control, un valor específico. O sea que mi punto de equilibrio va a ser, mi punto de equilibrio va a contener todas estas variables en estado estacionario x y todas las variables en estado estacionario u.
¿Qué quiere decir esto? Aquí yo tengo en total n ecuaciones. N ecuaciones en el sistema de control, que se igualan a 0. Por lo tanto, yo voy a determinar al final, voy a determinar n incógnitas, porque tengo n ecuaciones. ¿Y cuáles son esas incógnitas? Yo tengo, por un lado, tengo mi vector de estados, que ahora van a ser todos los estados de equilibrio, que yo voy a calcular. Y por otro lado también tengo el vector u, que ahora van a ser todas las entradas. Entonces, antes de hacer la linealización en un sistema dinámico, yo debo obtener el punto de equilibrio en el sistema con el fin de linealizar alrededor de ese punto de equilibrio. El punto de operación. ¿Cuál va a ser ese punto de equilibrio o punto de operación? Depende en el proceso. Si yo quiero llevar la altura de un tanque a 4 metros, ese va a ser mi punto de operación. Pero ¿qué ocurre? Que esos 4 metros van a implicar un flujo en estado estacionario de cierto valor. Y yo debo hacer esos cálculos, obtener todas esas variables en estado estacionario para poder hacer la linealización del sistema de control y hacer la linealización alrededor de este punto de equilibrio que ahorita aprenderemos cómo calcularlo. ¿Cómo se calcula? Por la solución de este sistema de ecuaciones, de n ecuaciones. Sin embargo, aquí tenemos en total, este vector de punto de equilibrio tiene en total n más m incógnitas. N más m incógnitas tiene este punto de equilibrio. Entonces, como en un sistema con n ecuaciones voy a obtener n más m incógnitas, no es posible. Pero esto porque aquí realmente yo no tengo n más m incógnitas, coloquemos n más m variables. Pero yo tengo, de todas estas n más m variables, conozco m variables conocidas. Son valores que ya yo tengo. Por ejemplo, si la altura en mi planta debe ser de 4 metros, ya ese es un valor que yo conozco. Y a partir de ese valor voy a calcular las demás variables. ¿Sí? Si yo quiero calcular, tengo 3 tanques y operan a flujos de entrada de 2.5 metros cúbicos por segundo, 10 metros cúbicos por segundo y el otro 1 metro cúbico por segundo. Son 3 entradas que ya yo conozco y esos valores voy a usarlo para obtener el punto de equilibrio que ahorita lo explicaremos. Pero en definitiva el concepto es, para aplicar serie de Taylor en un sistema dinámico, número 1, debo obtener el punto de equilibrio, que es por medio de la solución de este conjunto de n ecuaciones, dependiendo de los estados. Si tengo un sistema de 2 tanques, solamente tengo 2 estados, H1 y H2. Entonces sería resolver un sistema de 2 ecuaciones y despejar el punto de equilibrio con base a esas 2 ecuaciones. Después haremos un ejemplo. Después de obtener el punto de equilibrio, ahí sí aplicamos la serie de Taylor, que ya sería aplicada a todas estas funciones. ¿Qué nos dice la serie de Taylor? La serie de Taylor es, voy a aplicar a estas n funciones, voy a aplicar la serie de Taylor alrededor de un punto de operación. Entonces yo voy a obtener para mi estado 1, esto va a ser aproximadamente, vamos a aplicar la serie de Taylor en esa función, bueno, F1
evaluado en el punto de equilibrio, es decir, X raya, U raya, todo el vector U, Y, X y U de equilibrio, más la derivada parcial de F1 con respecto a el primer estado, porque tiene X1 es un estado, lo evalúo en ese punto de equilibrio, bueno, ese punto de equilibrio es este mismo, X raya, U raya, X1 menos el X1 de operación, el cual ya yo he calculado acá he calculado todos estos estados de operación y todas estas entradas, más F1, porque estoy trabajando con F1, la primera línea, X2 en el punto de equilibrio y tendría X2 menos X2 X2 menos X2 de operación. Más, y así lo hago hasta n estados, porque tengo en total n estados. Xn en el punto de equilibrio, Xn menos Xn. Si nos damos cuenta es de primer orden. Aquí estamos ya aplicando directamente la linealización. Aquí no hay términos de grado 2, sino de grado 1. Pero miren, observemos algo, también depende del vector u. Recordemos que esa función no depende solo de x, sino que también depende del vector u. Y eso es lo que vamos a agregar acá, porque también depende de todas las F1 con respecto a U1. Recordemos que son M entradas. M entradas. Evalúan el punto de equilibrio. U1 menos U1 de operación más F1 con respecto a U2, perdón, U2 con respecto a U2 de equilibrio, más hasta las M entradas. El punto de equilibrio por X, perdón, U M menos UM de equilibrio. Y esa sería solo la serie de Taylor para la primera función. Solo la serie de Taylor para la primera función. Así igual seguimos aplicando cada una de las funciones. La segunda función x2 punto es aproximadamente igual a f2, porque ya aquí está la función 2, pero la evaluamos en el punto de equilibrio que ya hemos calculado. Se deriva esa función 2 con respecto a x1. X1 menos X1 de equilibrio más la función F2 con respecto a X2 más todo lo mismo solo que con F2, ¿no? Perdón, XN. XN. Aquí sigue más F2 con respecto a U1 U1 menos U1, pero miremos que ya todos los coeficientes están en términos de F2, la derivada con respecto a F2. Porque estamos en la segunda línea que es la función 2. Y todo este procedimiento un poco extenso, dependiendo del número de entradas y de estados que tenga, se sigue aplicando para todos los estados hasta el estado n. Solo que ya el estado n ya tendríamos
f de n, la última función evaluada en el punto de operación. El punto de operación es el mismo para todas las funciones, porque tenemos el mismo sistema dinámico, fn con respecto a x1. Más f. Podemos hacerlo ya directamente aquí. Todos los fn hasta xn menos xn. Lo mismo acá abajo tenemos más la derivada de fn con respecto a u1 y hasta la m entrada, porque son m entradas. Perdón, esto es m entradas. Y ahí tendríamos nuestro sistema de control, nuestra linealización de este sistema no lineal. Vamos a llevar una representación lineal que es estas matrices A, B, C y D que tenemos en sistemas dinámicos lineales. Ahora, aquí hay algo por agregar, por corregir o quitar, que es esto. Veremos que estas funciones, cuando yo las evalúo en el punto de operación, como ocurre acá, pues van a dar iguales a 0 porque eso indica que el sistema está en equilibrio. Todo esto es 0, que es el valor en estado estacionario. Eso me da 0 porque cuando yo evalúo en el punto de equilibrio, pues como los estados no están variando, esto va a ser igual a 0. Aquí lo puedo ver desde las ecuaciones. Entonces todo esto es 0. Todo esto es 0. Y aquí podemos ver que ahora sí queda en términos de todos los x1, x2, hasta xn, y de todas las entradas u1 hasta um, la linealización. Y lo que haríamos es obtener, que es lo que haremos a continuación, es obtener esta representación. Es derivada de estados, está en términos de una combinación lineal de estados, que son todos los x1 hasta xn, y de entradas, que son todas las entradas u1 hasta um en nuestro sistema de control. Lo que haremos a continuación es construir esas matrices A, B, C y D a partir de esta linealización usando la serie de Taylor en nuestro sistema de control.